Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la lectura de la Biblia textual. Estamos encarando ya la recta final de este segundo libro, el Éxodo, capítulo 34, el pacto renovado. Luego dijo Yahvé a Moisés: Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Bien, lo primero que me gusta hacer en cada capítulo es situarnos para saber quién habla a quién. Aquí en este caso parece que al autor le interesa destacarnos que es Dios, Yahvé, quien se dirige a Moisés, su elegido. Pero si Yahvé le dice esto a Moisés, lo que está aquí transcrito literalmente como sus propias palabras, debe hacerlo en algún lugar. Entonces, ¿dónde habla con Yahvé? ¿En el tabernáculo? Creí entender que el tabernáculo aún no está construido. A lo mejor sí, como damos tantos saltos adelante y atrás, es posible que estemos en un momento posterior. Así que de nuevo no podemos asegurar quién habla a quién ni dónde lo hacen gracias a esta imprecisión del autor. Lo único que nos queda claro es su petición: 2 tablas de piedra que reemplazarán a las originales que él mismo, Moisés, rompió. Prepárate pues por la mañana, y al amanecer sube al monte Sinaí, y te presentarás ante mí, allí, en la cumbre del monte. El propio autor nos dejó con la duda de cuántos viajes, cuántos ascensos había hecho Moisés para hablar con Dios. No sabemos si 1, 2 o incluso 3. ¿Y ahora qué tenemos que imaginar? ¿Que este es un nuevo viaje o que se refiere a alguno de los anteriores? No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Según este versículo, no se refiere a aquel viaje en el cual subió acompañado cierto trecho por aquellos sabios y Aarón. En esta ocasión no subirá nadie con él, no habrá ningún hombre ni ningún animal. El monte será un recinto absolutamente sagrado. Y él labró 2 tablas de piedra como las primeras, y madrugando por la mañana subió al monte Sinaí, como le había ordenado Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Pues nada más que obediencia al deseo expreso de Yahvé. Y Yahvé descendió en la nube, y estuvo allí con él, e invocó el nombre de Yahvé. Vamos a ver por qué se nos complica el análisis si no tenemos en cuenta todo lo leído ya hasta ahora. En este capítulo, estos primeros versículos nos dan la sensación de intimidad de Yahvé con Moisés, de que le está pidiendo que todo esto lo haga solo. Pero acabamos de leer que el pueblo está obligado a salir y mantenerse firme para ver a Moisés dirigirse hacia el recinto sagrado, en este caso la montaña del Sinaí. Si no, ¿qué sentido tendría esta nube, este elemento visual que ya ha utilizado antes para que el pueblo se quede aterrado? Para mí, Moisés anda delante del pueblo en dirección a esta nube o columna de humo que se pueda ver en algún punto del monte, en este caso en la cima. Allí es donde se reunirá con Dios y donde invocará su nombre. Que recuerdo que el nombre nunca puede ser nombrado por nadie que no sea divino. Pasó pues Yahvé por delante de él proclamando: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto que estamos leyendo no tiene ningún testigo. Moisés ha sido reclamado por Dios para que se presente él solo, sin compañía. Después será el propio Moisés quien escribirá este libro. Así que esto es lo que él dice que sucedió. Que Yahvé pasó por delante de él diciendo Yahvé, Yahvé, nombrando su nombre, autoproclamándose misericordioso y clemente. Seguramente si nos leen solo este versículo podríamos llegar a creer que esto es así, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Atención, porque venimos de la misma frase, son 2 versículos, pero solo ha separado una coma el anterior de este. Aquí continúa repitiendo lo misericordioso que es,
que es capaz él mismo de cargar con el mal y el pecado de sus elegidos, y automáticamente contradice todo lo que ha dicho hasta ahora para decir que de ningún modo justifica al culpable, pues visitará la maldad de los padres sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación. Esta es la misericordia que tiene él a millares. Entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra se postró. Nos imaginamos la escena: Moisés ascendido al monte con esas 2 tablas que Yahvé le pide, y de repente baja Yahvé en esa especie de nube clamando esos 2 versículos anteriores que acabamos de leer. Al acto, Moisés, al ver a Yahvé, se inclina y se postra a tierra, diciendo: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que, aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Moisés habla por el pueblo. ¿Con qué derecho? Con el derecho que se autoproclama al haber sido el liberador. Y él respondió: he aquí yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo, en medio del cual tú estás, verá la obra de Yahvé, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Primero le contesta que renueva el pacto y dice que lo que él hará contigo será terrible. Esto que tiene que ver con las maravillas que nos acaba de decir. Y así, de este modo tan contradictorio, termina este primer subcapítulo del capítulo 34. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí expulso delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Veamos cuál será esta orden concreta, porque aquí no parece que nos diga que sea él, Moisés, el encargado de expulsar a estas gentes, sino que dice que él mismo, Yahvé, he aquí expulso, dice, delante de ti a todas estas tribus. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Esta es la orden: que no haga ningún pacto con ninguna de estas tribus, pero no porque sean enemigos suyos, sino porque no vayan a hacer ellos un lazo contigo. Este Dios los quiere en exclusiva para él. No pueden relacionarse con nadie más. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aseras. Pues he buscado Asera porque esto sí que no tenía ni idea de qué podía significar, y resulta que Asera es la diosa fenicia. Parece que algunos le atribuyen otro nombre que para mí es más conocido, que es Ishtar, pero sea como sea, lo importante es que estos van a destruir todo culto de esa gente que habita en sus propias tierras. Porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pues este versículo es corto, pero tiene su jugo, porque primero nos dice que no se postrará ante ningún Dios debido a que antes los destruirá. No tendrá oportunidad de postrarse ante nada que haya destruido. A este Dios, Yahvé, no se le elige, se autoimpone. ¿Y no os resulta curioso que él diga, después de decir Yahvé, cuyo nombre es celoso, y celoso nos lo pone en mayúscula, como si fuese un nombre propio? ¿Será esta una traducción o un significado del nombre Yahvé? Según este versículo, eso parece. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses te inviten y comas de su sacrificio. Destruye sus dioses y no te juntes con ningún habitante de ellos. ¿Por qué? Porque no te vayas a embelesar con sus creencias y dejes de servirme a mí. Y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas.
Este Dios que estamos conociendo, este creador de todo el universo, por lo tanto creador de todo lo que hay en él, incluso estos otros dioses, digo yo, es tan ejemplar, tan justo y tan poderoso que está temiendo todo esto, que le traicionen. Es un Dios con graves problemas de inseguridad. No harás para ti dioses de fundición. Y si no son de fundición, sí. Yo entiendo que ya nos dijo anteriormente que no le gustaba ningún tipo de imagen a idolatrar. Es posible que después del incidente del becerro de oro quiera dejar explícitamente que no se volverá a hacer algo similar, pero ya no nos va a aclarar más porque aquí termina este segundo subcapítulo. Fiestas anuales. Guardarás la fiesta solemne de los ácimos, como te ordené. 7 días comerás ácimos en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Bien, pues parece que este autor, que cuando le interesa resulta disperso e impreciso, a partir de aquí nos va a repetir de nuevo lo que va a escribir en esas 2 tablas que ya conocemos, aquellas que ha roto Moisés, y no sé si variará en algo. Yo estoy obligado a leerlo, creo que habrán pocas sorpresas para aquellos que hayan seguido todos los capítulos. Esta primera fiesta es la fiesta de la Pascua que ya conocemos y comentamos en su ocasión. Todo lo que abre matriz es mío y todo primerizo de tu ganado, parido macho, sea buey o carnero. Aquí tampoco hay cambios, sigue reclamando a todos los primerizos. Pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Fijaos que esto sigue intacto. Desnucarás al asno, porque lo que quiere es la muerte, si no lo puedes sustituir por el cordero. Y tu primogénito, que también es mío y también me lo tendrías que sacrificar, lo redimirás. Tu vida me pertenece, yo te la tengo en suspenso, pero esto no lo debes olvidar. A cambio me daréis ofrendas. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día reposarás. Aun en la arada y en la siega reposarás. El séptimo día también lo comentamos en su ocasión, así que continuamos. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Esto también, la fiesta de las semanas, entiendo que es ese día de fiesta cada semana, cada 7, el sábado. Después tienen la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Esas son sus fiestas oficiales en las cuales deben guardar, se santifican. No pueden hacer nada más que leer y releer este texto repetitivo que quiere dejar claro y machaconamente cuál es el deseo de este Dios. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en presencia del Señor Yahvé, Dios de Israel. El comparecer implica el rendirle tributo, el llevarle aquello que él te pida y debes ser generoso, lo recuerdo. Porque expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para comparecer delante de Yahvé, tu Dios, 3 veces al año. Aquí parece que ya nos señala en un futuro donde ya poseen esa tierra prometida. Aún así, ellos deberán presentarse 3 veces al año ante Yahvé a rendirle este impuesto. No degollarás ni derramarás la sangre de mi víctima del sacrificio sobre nada leudado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la fiesta solemne de la Pascua. Todas estas instrucciones también las leímos en la fiesta de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahvé, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Esto igual. Moisés y las tablas de la ley. Dijo Yahvé a Moisés: escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Ahora parece que nos señala quién es el autor, el que graba esas piedras, porque Yahvé le está diciendo escribe estas palabras, le ha hecho subir las tablas, esas lápidas de piedra, y ahora le pide que sea él quien las grabe.
Así que recordando que en las anteriores señalaba la escritura divina por la mano de Dios, esta mano divina puede ser perfectamente la mano de Moisés, que no es otro que Yahvé. Y él estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Este versículo sí que lo encuentro muy difícil de entender porque 40 días y 40 noches son mucho tiempo para acabar escribiendo solo las 10 palabras que parece que vendría a significar los 10 mandamientos. 4 caras para solo esos 10 mandamientos son muchas caras. He contado el número de capítulos de leyes que le dictaba Yahvé a Moisés y tampoco me cuadra porque me salen unas 8, así que me faltarían 2 para que fuesen estos 10 y pudiera pensar que se escriben todas las leyes ahí, que yo creo que es lo más lógico en cuanto a espacio de piedra disponible y al tiempo empleado para ello. 40 noches sin comer ni beber es mucho tiempo de ayunas. Esto, pero, es lo que asegura el autor. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en mano de Moisés al bajar del monte, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. Y aquí sí que encontramos una diferencia con la ocasión anterior. Ahora el rostro de Moisés resplandece. Cada vez que Moisés se dirige o vuelve de cualquier lugar sagrado, el pueblo debe verle. El pueblo está viendo ese rostro que resplandece, entiendo yo. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. Efectivamente, si creemos que esto sucedió así, y no tenemos por qué dudar, el pueblo ve que el rostro de ese ser divino, si es que es Moisés, Charlton Heston, este ya es nuestro Yahvé, este es el que ha decidido que abandonaría al pueblo, que se iría, que renunciaba a ese pacto que ahora acaba de renovar. Pero Moisés los llamó y Aarón y todos los principales de la congregación se volvieron a él, y Moisés habló con ellos. El pueblo, después de 40 días sin la presencia de este Moisés, está aterrorizado al ver este rostro divino, y Aarón y entiendo que los demás sacerdotes también, aunque Moisés llama a estos, a los principales de la congregación. Dice, para mí los principales de la congregación son esos elegidos que ya nos ha dictado en algún capítulo anterior, sus sobrinos. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Yahvé había hablado con él en el monte Sinai. Y aquí es curioso porque parece que por primera vez Moisés se dirige al pueblo, a no ser que nos encontremos en otro cambio de personalidad entre este y Aarón, pero nos ha hablado anteriormente de Aarón, Moisés le llamaba. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Qué versículos más curiosos estos últimos. ¿Quién es este? ¿Es Moisés realmente? ¿Es Charlton Heston? ¿Qué lleva en la cara? ¿Por qué se cubre ahora? ¿Por qué ha hablado con el pueblo? Su rostro reluce, tal vez por eso ha sido capaz de poder comunicarse con aquellos que nunca les está permitido verle. ¿Llevará una máscara? ¿Así cubrirá su rostro divino? Ahora se cubre del todo. Ya no pueden volverle a ver. Sin embargo, cuando Moisés entraba en presencia de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir, y al salir hablaba con los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. ¿Dónde estamos? ¿Qué significa cuando Moisés entra en presencia de Yahvé? Moisés acaba de bajar del monte Sinaí con esta cara luminosa y las 2 tablas, no ha entrado en ningún sitio. Ahora parece que nos esté hablando del tabernáculo. Cuando entra es que entra en algún recinto. La presencia de Yahvé es allí donde debía estar el arca. Otra vez imprecisión. Lo que sí sabemos es cómo se presenta Moisés ante Yahvé. Se quita el velo para hablar con él y se lo pone al salir. Cuando habla con los hijos de Israel entiendo que lleva ese velo, aunque antes nos ha parecido interpretar que no.
al menos en esa única ocasión. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moisés se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Otra vez nos vuelve a despistar. ¿Cuál es esta táctica? Siempre al final de los capítulos, porque así termina este capítulo 34, sin saber exactamente qué Moisés es este que ahora puede mostrar el rostro al pueblo de Israel, aunque lo tenga pintado de dorado o con alguna máscara que pueda hacerle relucir de esta manera. Algún truco tiene que haber. O sencillamente no hay ningún truco y evidentemente estamos delante de un dios. Un saludo.